¿Alguna vez has sentido que tus sueños más profundos se desmoronan frente a tus ojos? ¿Has orado con todas tus fuerzas por algo que deseabas con todo tu corazón solo para recibir un no como respuesta? ¿Qué haces cuando Dios cierra la puerta que tanto anhelabas cruzar? Y si te dijera que ese no que tanto duele en realidad es una respuesta llena de amor, sabiduría y un propósito divino que tu mente humana no puede comprender todavía. ¿Y si ese no es en realidad una protección, una redirección o incluso una preparación para algo mucho más grande que tus propios sueños? Hoy vamos a adentrarnos en un tema que toca el corazón de muchos. Cuando Dios dice no a tus sueños. En este video descubrirás un secreto poderoso que muy pocos conocen. El no de Dios no es un rechazo, sino una invitación a confiar en su plan perfecto. A lo largo de este estudio, aprenderás cómo los no de Dios han transformado vidas, han salvado destinos y han abierto caminos que nadie podía imaginar. Te prometo que, al final de este video, tu perspectiva sobre los sueños rotos cambiará para siempre. Descubrirás que detrás de cada no hay un sí mucho más grande esperándote, pero para llegar allí necesitamos hacer este viaje juntos. Así que, antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Comenta en este video la frase: confío en tu plan, Señor. Con esta acción, no solo estás afirmando tu fe, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Además, si este contenido te está tocando el corazón, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que YouTube lo muestre a más personas que están buscando respuestas en medio de su dolor. Juntos, podemos llevar esperanza a quienes sienten que sus sueños se han desvanecido. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que no te pierdas ni un solo segundo. Ahora prepárate, porque vamos a comenzar este estudio con un corazón abierto y dispuesto a recibir lo que el Espíritu Santo tiene para ti hoy. Imagina por un momento que eres David, el hombre según el corazón de Dios. Has pasado años luchando, sirviendo y soñando con hacer algo grande para el Señor. Finalmente, llega el momento en que tienes un sueño claro: construir un templo magnífico para Dios, un lugar donde su presencia habite para siempre. Es un sueño noble, un deseo puro, algo que nace de tu amor por Dios. Pero entonces, Él te dice, no. En 1 Crónicas 17, 1-15, encontramos esta historia poderosa. David le expresa al profeta Natán su deseo de construir una casa para Dios. Pero esa misma noche, el Señor le habla a Natán y le dice que no será David quien construya el templo, sino su hijo Salomón. Dios le dice a David: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. 1 Crónicas 28:3. ¿Te imaginas cómo se sintió David? Aquí hay un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, que había sido fiel en medio de las batallas y las pruebas, y ahora su sueño más grande era rechazado. Pero fíjate en lo que Dios le dice después: yo te he hecho grande, y te daré descanso, y te estableceré casa. 1 Crónicas 17, 8-10. Dios no le dijo no porque no lo amara, sino porque tenía un plan más grande. ¿Qué podemos aprender de esto? El no de Dios no es un rechazo personal. David pudo haberse sentido desanimado, pero entendió que el no de Dios no era un castigo, sino una redirección. A veces, nuestros sueños, aunque sean buenos, no están alineados con el tiempo o el propósito de Dios. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. David no podía construir el templo porque su vida estuvo marcada por la guerra. Dios sabía que Salomón, su hijo,
viviría en un tiempo de paz y sería el indicado para llevar a cabo esa obra. El no de David fue un sí para Salomón y para el pueblo de Israel. El no de Dios viene acompañado de promesas. Dios no solo le dijo no a David, sino que también le prometió establecer su casa para siempre. A veces, cuando Dios cierra una puerta, es porque está preparando algo mucho más grande que no podemos ver todavía. Reflexiona por un momento. ¿Hay algún sueño en tu vida al que Dios ha dicho no? ¿Has sentido que ese no es injusto o doloroso? Hoy, Dios quiere recordarte que su no siempre está lleno de amor y propósito. Él no te está rechazando, te está redirigiendo hacia algo mejor. En el próximo bloque, exploraremos otro ejemplo bíblico que nos mostrará cómo el no de Dios puede ser una protección para nuestras vidas. Pero antes de continuar, tómate un momento para meditar en esto. ¿Estás dispuesto a confiar en que el no de Dios es parte de un plan mayor? Imagina ser el apóstol Pablo, un hombre usado poderosamente por Dios para llevar el evangelio a los confines de la tierra. Has visto milagros, has plantado iglesias, has escrito cartas que transforman vidas. Pero hay algo en tu vida que no encaja con tus sueños, un aguijón en la carne. En 2 Corintios 12, 7, 10, Pablo nos cuenta sobre este misterioso aguijón. Él dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo le rogó a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón, pero la respuesta de Dios fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué podemos aprender de esto? El no de Dios puede ser una protección. Pablo era un hombre poderosamente usado por Dios, pero también era humano. El aguijón en su carne, aunque doloroso, lo mantenía humilde y dependiente de Dios. A veces, Dios nos dice no a ciertos sueños o peticiones porque sabe que, si nos los concediera, podríamos caer en orgullo, autosuficiencia o incluso en peligro espiritual. El no de Dios nos enseña a depender de su gracia. Pablo quería que Dios quitara su sufrimiento, pero Dios le mostró que su gracia era suficiente. A veces, nuestros sueños no se cumplen porque Dios quiere que aprendamos a confiar en Él más que en nuestras propias fuerzas. La debilidad puede ser un escenario para el poder de Dios. Pablo entendió que, en su debilidad, el poder de Dios se manifestaba con mayor claridad. Cuando Dios nos dice no a nuestros sueños, no es porque nos haya abandonado, sino porque quiere mostrarnos que su poder es perfecto en nuestra debilidad. Reflexiona por un momento. ¿Hay algo en tu vida que has pedido a Dios que quite, pero Él te ha dicho no? ¿Un dolor, una limitación, una situación que no entiendes? Hoy, Dios quiere recordarte que su gracia es suficiente para ti. Él no te ha abandonado. Está trabajando en tu vida de maneras que no puedes ver todavía. En el próximo bloque, exploraremos cómo el no de Dios puede ser una preparación para algo más grande. Pero antes de continuar, tómate un momento para meditar en esto. ¿Estás dispuesto a aceptar que la debilidad puede ser un escenario para que el poder de Dios se manifieste en tu vida? La historia de José es una de las más conmovedoras y reveladoras de la Biblia. Desde muy joven, José tuvo sueños que parecían indicar un futuro glorioso. Soñó que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya y que el sol, la luna y las estrellas lo adoraban. Génesis 37, 5, 11. Estos sueños no eran simples fantasías, eran revelaciones divinas. Sin embargo, el camino hacia el cumplimiento de esos sueños estuvo lleno de no aparentes. Primero, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Luego, siendo esclavo en Egipto, fue acusado falsamente y enviado a prisión.
En cada etapa parecía que Dios le decía no a sus sueños. ¿Dónde estaba aquella promesa de grandeza? ¿Por qué Dios permitía que sufriera tanto si le había dado esos sueños? Pero aquí está la clave. Cada no que José experimentó fue en realidad un paso hacia el sí final de Dios. Cuando fue vendido como esclavo, aprendió humildad y administración. Cuando fue encarcelado injustamente, desarrolló un carácter íntegro y una dependencia total de Dios. Y cuando finalmente fue llevado ante Faraón para interpretar sus sueños, estaba listo para asumir el papel de gobernador de Egipto. Dios no le dijo no a José, le dijo todavía no. Cada aparente rechazo fue una preparación para el cumplimiento de un propósito mucho más grande: salvar a su familia y a toda una nación del hambre. José lo entendió cuando, al final, les dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. Esta historia nos enseña que los no de Dios no son negativas definitivas, sino pausas necesarias en el camino hacia su propósito. A veces, Dios permite que nuestros sueños se rompan para que podamos reconstruirlos bajo su dirección y para su gloria. José no solo vio cumplidos sus sueños, sino que también entendió que el plan de Dios era mucho más grande que sus propias expectativas. Reflexiona por un momento. ¿Hay algún sueño en tu vida que parece haberse roto? ¿Alguna promesa que parece haberse desvanecido? Hoy, Dios quiere recordarte que Él sigue trabajando, incluso en los momentos en que todo parece estar en contra. Tus sueños no están muertos, están siendo moldeados por las manos del alfarero. En el próximo bloque exploraremos cómo el no de Dios puede ser una redirección hacia algo mejor. Pero antes de continuar, tómate un momento para meditar en esto. ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes ver el panorama completo? La historia de Jonás es fascinante porque nos muestra cómo el no de Dios puede ser una redirección hacia un propósito que no habíamos considerado. Jonás recibió una misión clara de parte de Dios: ir a Nínive, una ciudad enemiga de Israel, y predicar el arrepentimiento. Pero Jonás no quería ir. Él tenía sus propios planes, sus propios sueños, y Nínive no encajaba en ellos. En lugar de obedecer, Jonás huyó en dirección opuesta, tomando un barco hacia Tarsis. Pero Dios le dijo no a su huida de una manera dramática. Envió una gran tormenta que puso en peligro la vida de todos en el barco. Jonás fue arrojado al mar y tragado por un gran pez, donde pasó 3 días y 3 noches. Fue en ese lugar de oscuridad y desesperación que Jonás finalmente entendió que el no de Dios era una redirección hacia algo más grande. Dios no le permitió a Jonás seguir huyendo porque tenía un propósito eterno para él. Nínive era una ciudad llena de maldad, pero también estaba llena de personas que necesitaban escuchar el mensaje de Dios. Cuando Jonás finalmente obedeció y predicó en Nínive, toda la ciudad se arrepintió, desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos. Fue un avivamiento masivo que cambió el curso de la historia. Lo interesante es que Jonás no estaba feliz con este resultado. Él quería que Nínive fuera destruida, no salvada. Pero Dios le mostró que su amor y misericordia son más grandes que nuestros prejuicios y planes. El no de Dios a la huida de Jonás no fue un castigo, sino una redirección hacia un propósito eterno que Jonás no podía ver en ese momento. Esta historia nos enseña que a veces Dios nos dice no a nuestros planes porque tiene algo más grande en mente. Puede que no entendamos por qué Él cierra una puerta, pero podemos confiar en que su plan es perfecto. Jonás quería huir,
pero Dios lo redirigió hacia una misión que salvó a miles de personas. Reflexiona por un momento. ¿Hay alguna área de tu vida en la que sientes que Dios te está diciendo no? ¿Algún plan que no está saliendo como esperabas? Hoy, Dios quiere recordarte que Él ve el panorama completo. Tu no puede ser una redirección hacia algo que no solo te bendecirá a ti, sino también a muchas otras personas. En el próximo bloque, exploraremos cómo el no de Dios puede ser una preparación para algo que supera nuestros sueños más grandes. Pero antes de continuar, tómate un momento para meditar en esto. ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios está redirigiendo tu vida hacia un propósito eterno? La vida de Moisés es un ejemplo poderoso de cómo el no de Dios puede ser una preparación para algo que supera nuestros sueños más grandes. Moisés creció en el palacio de Egipto, criado como príncipe, con acceso a riquezas, educación y poder. Sin embargo, en su corazón ardía un sueño: liberar a su pueblo, los hebreos, de la esclavitud en Egipto. Un día, Moisés decidió actuar por su cuenta. Al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, intervino y mató al egipcio, pensando que este acto sería el inicio de la liberación de su pueblo. Pero su plan fracasó. Al día siguiente, cuando intentó mediar en una pelea entre dos hebreos, estos lo rechazaron y le recordaron su crimen. Moisés huyó al desierto, donde pasó 40 años como pastor de ovejas, lejos de Egipto y de su sueño de liberación. Durante esos largos años en el desierto, Moisés probablemente sintió que Dios le había dicho no a su sueño. ¿Por qué Dios permitió que fracasara? ¿Por qué lo dejó en el anonimato, cuidando ovejas, cuando su corazón ardía por la justicia y la libertad? Pero esos 40 años no fueron un desperdicio, fueron una preparación. En el desierto, Moisés aprendió humildad, paciencia y dependencia de Dios. Cuando finalmente Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés ya no era el mismo hombre impulsivo que había sido en Egipto. Ahora era un líder humilde y dispuesto a obedecer a Dios, incluso cuando eso significaba enfrentarse al faraón y guiar a un pueblo rebelde hacia la libertad. El no de Dios al plan inicial de Moisés no fue un rechazo, sino una preparación. Moisés quería liberar a su pueblo con sus propias fuerzas, pero Dios tenía un plan mucho más grande: liberar a Israel con señales y prodigios que mostrarían su poder y gloria. El no de Dios fue una pausa necesaria para preparar a Moisés y al pueblo para lo que vendría. Esta historia nos enseña que a veces Dios nos dice no a nuestros planes, porque quiere prepararnos para algo que supera nuestras expectativas. Moisés no podía ver el panorama completo, pero Dios estaba trabajando en cada detalle. Reflexiona por un momento. ¿Hay algún sueño en tu vida que parece haber fracasado? ¿Algún plan que no salió como esperabas? Hoy, Dios quiere recordarte que Él está preparándote para algo más grande. Tu no puede ser una pausa necesaria para que Él te moldee y te prepare para el cumplimiento de su propósito. En el próximo bloque exploraremos cómo el no de Dios puede ser una invitación a confiar en su tiempo perfecto. Pero antes de continuar, tómate un momento para meditar en esto. ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios está preparándote para algo que supera tus sueños más grandes? La historia de Abraham y Sara es un testimonio poderoso de cómo el no de Dios puede ser una invitación a confiar en su tiempo perfecto. Dios le prometió a Abraham que sería padre de una gran nación, que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Génesis 15:5. Pero había un problema. Abraham y Sara eran ancianos y no tenían hijos. Años pasaron, y la promesa parecía imposible de cumplir. Sara, desesperada, decidió tomar el asunto en sus propias manos y le dio a Abraham a su sierva Agar para que tuviera un hijo con ella. Ismael nació,
Pero este no era el hijo de la promesa. Dios les dijo no a sus esfuerzos humanos y les recordó que su plan era diferente. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios cumplió su promesa. Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. El no de Dios durante todos esos años no fue un rechazo, sino una invitación a confiar en su tiempo perfecto. Dios quería que Abraham y Sara entendieran que Él es fiel a sus promesas, incluso cuando parece que todo está en contra. Esta historia nos enseña que a veces Dios nos dice no a nuestros esfuerzos humanos porque quiere que confiemos en su tiempo y en su manera de hacer las cosas. Abraham y Sara intentaron acelerar el proceso, pero Dios tenía un plan perfecto que requería esperar en Él. Reflexiona por un momento. ¿Hay algún sueño en tu vida que parece estar tardando en cumplirse? ¿Alguna promesa de Dios que aún no has visto materializarse? Hoy Dios quiere recordarte que su tiempo es perfecto. Tu no puede ser una invitación a confiar en que Él cumplirá sus promesas en el momento adecuado. En el próximo bloque exploraremos cómo el no de Dios puede ser una protección contra nuestros propios errores. Pero antes de continuar, tómate un momento para meditar en esto. ¿Estás dispuesto a confiar en que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no entiendes sus planes? La vida de Pedro es un ejemplo fascinante de cómo el no de Dios puede ser una protección contra nuestros propios errores. Pedro era un hombre apasionado, lleno de sueños y deseos de seguir a Jesús. Sin embargo, también era impulsivo y, en ocasiones, dejaba que su orgullo lo llevara a tomar decisiones equivocadas. Uno de los momentos más reveladores ocurrió durante la última cena, cuando Jesús le dijo a Pedro: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte». Lucas 22, 31, 32. Pedro, confiado en su propia fuerza, respondió: «Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte». Lucas 22, 33. Pero Jesús le dijo: «Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces». Lucas 22, 34. Esa noche Pedro negó a Jesús 3 veces, tal como él lo había predicho. Este fue un momento doloroso para Pedro, pero también fue un no protector de Dios. Si Pedro hubiera seguido su impulso de luchar en el huerto de Getsemaní o de defender a Jesús frente a los soldados, probablemente habría terminado muerto o arrestado. En lugar de eso, el no de Dios lo llevó a un lugar de humildad y dependencia. Después de la resurrección, Jesús restauró a Pedro y lo usó poderosamente para edificar la iglesia primitiva. El no de Dios no fue un rechazo, sino una protección. Pedro necesitaba aprender que su fuerza no estaba en sí mismo, sino en Cristo. Esta historia nos enseña que a veces Dios nos dice no a nuestros planes, porque quiere protegernos de nuestros propios errores. Pedro quería ser un héroe, pero Dios sabía que primero necesitaba ser humillado para ser usado de manera efectiva. Reflexiona por un momento. ¿Hay algún sueño en tu vida que parece estar impulsado por el orgullo o la autosuficiencia? ¿Algún plan que podría llevarte por un camino equivocado? Hoy, Dios quiere recordarte que su no es una protección, no un rechazo. Él te está guardando para algo mejor. En el próximo bloque exploraremos cómo el no de Dios puede ser una invitación a crecer en fe y dependencia de Él. Pero antes de continuar, tómate un momento para meditar en esto. ¿Estás dispuesto a aceptar que el no de Dios puede ser una protección contra tus propios errores? La historia de Job es una de las más impactantes de la Biblia. Job era un hombre justo, temeroso de Dios y próspero en todos los aspectos de su vida. Tenía una familia amorosa, riquezas y una reputación intachable.
Pero en un momento todo cambió. Perdió a sus hijos, sus posesiones y su salud. En medio de su dolor, Job clamó a Dios buscando respuestas. Lo interesante es que Dios no le dio a Job las respuestas que él esperaba. En lugar de explicarle por qué permitió que sufriera, Dios le recordó su grandeza y sabiduría. En Job 38:4, Dios le pregunta: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Este diálogo entre Dios y Job nos muestra que, a veces, el no de Dios a nuestras preguntas y sueños es una invitación a confiar en su soberanía. Job no recibió una explicación detallada de por qué sufrió, pero sí recibió algo mucho más valioso, una revelación más profunda de quién es Dios. Al final de la historia, Job declara: «De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven». Job 42:5. El no de Dios no fue un rechazo, sino una invitación a crecer en fe y dependencia. Esta historia nos enseña que a veces Dios nos dice no a nuestras preguntas y sueños, porque quiere que confiemos en Él, incluso cuando no entendemos sus caminos. Job no recibió todas las respuestas, pero recibió algo mucho más valioso: una relación más profunda con Dios. Reflexiona por un momento. ¿Hay algún sueño en tu vida que parece estar en pausa? ¿Alguna pregunta que no ha sido respondida? Hoy Dios quiere recordarte que su no es una invitación a crecer en fe y dependencia de Él. En el próximo bloque exploraremos el cierre del video, donde resumiremos todo lo aprendido y haremos una poderosa llamada a la acción. Pero antes de continuar, tómate un momento para meditar en esto. ¿Estás dispuesto a confiar en que el no de Dios es una invitación a crecer en fe y dependencia de Él? Amigo, amiga, si has llegado hasta aquí, es porque Dios tiene algo importante que decirte hoy. Este no es un video más, es un mensaje divino para tu vida. Has caminado con nosotros a través de historias bíblicas que te han mostrado que el no de Dios no es un rechazo, sino una redirección, una protección, una preparación y, sobre todo, una invitación a confiar en Él. Hemos visto cómo David, Pablo, José, Jonás, Moisés, Abraham, Sara, Pedro y Job experimentaron el no de Dios en sus vidas. Y en cada caso, ese no fue el comienzo de algo más grande, más profundo y más glorioso de lo que podían imaginar. Hoy Dios quiere que entiendas que Él está haciendo lo mismo en tu vida. ¿Hay un sueño que parece haberse desvanecido? ¿Una puerta que se cerró y no entiendes por qué? ¿Una oración que no ha sido respondida como esperabas? Quiero que sepas esto: Dios no te ha abandonado. Su no es una muestra de su amor infinito y su sabiduría perfecta. Él está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. Pero ahora quiero pedirte algo importante. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, quiero que comentes en este video la frase: confío en tu plan, Señor. Con esta acción, no solo estás afirmando tu fe, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Además, si este contenido ha sido de bendición para ti, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que YouTube lo muestre a más personas que están buscando respuestas en medio de su dolor. Juntos, podemos llevar esperanza a quienes sienten que sus sueños se han desvanecido. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. Muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual, ya que no tienen una iglesia cerca o están pasando por momentos difíciles. Tu suscripción y tu participación activa en este canal no solo te ayudarán a mantener tu fe encendida, sino que también serán una herramienta para bendecir a otros. Antes de despedirnos, quiero recordarte algo. Dios tiene un plan para ti.
Ese no que has recibido no es el final, es el comienzo de algo más grande. Así como José fue llevado de la cárcel al palacio, como Moisés fue llevado del desierto a la liberación de un pueblo, y como Job fue restaurado más allá de lo que podía imaginar, Dios hará algo poderoso en tu vida. Así que, antes de que termine este video, quiero que te tomes un momento para orar. Cierra tus ojos y dile a Dios: Señor, confío en ti. Aunque no entiendo tus caminos, sé que tu plan es perfecto. Ayúdame a esperar en ti y a creer que tus no son para mi bien. Gracias por amarme y por trabajar en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. No apagues este video todavía. Quédate unos minutos más, disfrutando de la música y la paz que viene de la presencia de Dios. Permite que Él hable a tu corazón y te llene de esperanza. Y recuerda, Dios no se ha olvidado de ti. Gracias por acompañarnos hoy. Te esperamos en el próximo video, donde seguiremos explorando las maravillas de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde.